Buenas tardes, mi nombre es Blady Luna, soy estudiante del programa Contaduría Pública de la UNAL. Voy a hablar con ustedes un poco acerca de la diferencia entre contratación pública y privada. Vamos a hablar acerca de los principios de los contratos privados. Estos principios son transparencia, economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva. Estos principios ayudan a que la contratación se haga de una forma más transparente y de la manera que lo exige la ley. Además, también vamos a hablar de los principios de los contratos públicos. En estos principios podemos ver que se determinan o se dan para que a través de el proceso o el procedimiento que se hace a través de, digámoslo así, los diferentes sorteos, digámoslo de esta manera, ¿cierto? Puedan acceder las personas capacitadas para obtener el puesto o obtener el contrato o la contratación. Algo que tenemos de tener en cuenta es que siempre debe de haber una entidad contratante, que es una empresa pública, y la entidad, la corporación o el individuo que va a efectuar la labor o a llevar a cabo el cumplimiento del contrato. Dentro de esto tenemos posibilidad, licitud, capacidad, veracidad, libertad, vigencia, buena fe y exactitud. También hablamos un poco acerca de los tipos de contratos privados. Podemos encontrar los civiles, unilaterales o bilaterales, gratuito u oneroso, conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, real, solemne y consensual, comerciales y laborales. Estos últimos laborales se dividen también en otros tipos y lo mismo los comerciales, dependiendo del tipo de empresa o de la manera en que se manejen. Los laborales generalmente tienen un periodo de prueba de 2 meses y podemos encontrarlos de término fijo, término indefinido y otros más. También encontramos en ese momento los tipos de contratos públicos. Entre estos están de obras públicas, de concesión de obras públicas, de concesión de servicios, de suministro, de servicios y mixtos. Estos también se utilizan generalmente en las alcaldías, las entidades territoriales o gubernamentales. Por eso son llamados contratos públicos. Vamos a mirar las partes del contrato privado. El contrato privado está dividido en título, cuerpo sustantivo, exposición, o sea, la temática o digamos así los literales que se manejan dentro de este, el cuerpo normativo, que son las normas que lo rigen, el cierre, que es ya donde están las firmas y todo este tipo de situaciones, las huellas, lo que se debe ya para cerrar el contrato, y los anexos si hay algo que se requiera, como por ejemplo afiliación a EPS, a ARL, dependiendo del tipo de contrato. Vamos a hablar acerca de las partes del contrato público. Este es un poco más diferente. Dice que dentro de estas partes están los órganos de contratación y están los contratistas. Dentro de los contratistas también vemos que están las partes que son los órganos de contratación y los contratistas. Órganos de contratación, ¿quiénes son? Las entidades estatales. Los contratistas son las personas o las empresas que van a ejecutar dicho contrato. También otra de las partes es el objeto, también el presupuesto base de licitación, valor estimado y el precio que se debe pactar dentro de este contrato. Vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre contrato público y contrato privado. El contrato público, la contratación pública es la celebración de contratos directamente dedicados a fines con el Estado, ¿cierto? Y los contratos privados son directamente contratos firmados que se dedican para personas, se celebran entre dos partes, puede ser personas jurídicas o naturales y diferentes, y donde mediante el documento digamos así, se regulan los datos de la negociación, las condiciones y el pago, el tipo de responsabilidades que tenga cada una de las partes. También hay otra diferencia y es que los contratos públicos, en los contratos públicos se escogen
por una licitación pública, ¿cierto? Por medio de una licitación pública. Y en cambio el contrato privado lo escoge la empresa a través de sus necesidades, las necesidades que tenga, ¿cierto? Y no hay necesidad de hacer una licitación pública. Otra de las diferencias es que para poder continuar con el trabajo, el contrato público, generalmente se deben cumplir, ¿cierto?, con unos requisitos con el Estado, mediante que, a diferencia del contrato privado, ¿cierto?, que se debe cumplir solamente con los requerimientos necesarios de la empresa que lo requiera. Pues son como las necesidades más, digámoslo así, principales de los tipos de contrato. Vamos a hablar también vamos a mirar un poco acerca de la responsabilidad de los por incumplimiento de los contratos públicos, ¿cierto? Dice que el incumplidor de las obligaciones derivadas de un contrato queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Está en el artículo 1, literal 101 del Código Civil. También dice que debe resarcir daños y perjuicios. Eso lo encontramos en el artículo 1101 del Código Civil. Y también puede tener demandas, trámites de conciliación, resolución del contrato. Todo esto debido a que incumplió las obligaciones que se pactaron en el contrato. También vamos a hablar de las responsabilidades por incumplimiento de los contratos privados. Anteriormente estamos hablando de los contratos públicos, ahora los incumplimientos, la responsabilidad por los incumplimientos de los contratos privados, ¿cierto? Dice que la parte que pide que se declare, dice que para que se declare el incumplimiento contractual en los contratos, la parte que pide que se declare el incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. Así, una entidad pública no puede alegar incumplimiento del contrato cuando una omisión suya es la razón por la que el contrato no se pueda ejecutar correctamente. O sea, que no haya las herramientas necesarias, de pronto haya problemas físicos, emocionales o de salud. Segundo, dice que el incumplimiento debe ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación para el objeto contractual. De esta manera, por ejemplo, el retraso en el pago de una parte menor del anticipo no es suficiente para alterar la normal ejecución del negocio jurídico. O sea, que haya incumplido de pronto, que en el tiempo pactado no se haya pagado la parte que se debía pagar, no es razón para incumplir un contrato. Y dice también que por último ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. No debe atrasarse en el proceso de cumplimiento de lo que se había requerido, ¿cierto? Vamos a hablar un poco también acerca de lo que es el principio de interés general y particular. Podemos decir que desde la parte democrática el interés general es el interés de las personas como miembros de una sociedad para que el funcionamiento de la administración pública repercute en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democrático del derecho. El principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio de un Estado social y democrático. Este principio se dedica a los particulares como a los servidores públicos también, ¿cierto? Es importante saber que nosotros deberíamos siempre de tener un principio digámoslo así, un principio general, tenerlo en cuenta. Vamos a hablar acerca de el principio de igualdad. Como lo dice la ley, ¿cierto? Significa que no debe haber discriminación de una persona. Eso es lo más importante que hacer. Todos somos miembros de una sociedad y estamos en la misma, digámoslo así, tenemos los mismos derechos y estamos en el mismo nivel. Para poder nosotros tener una condición de vida, ¿cierto?, aceptable o mejores en nuestra sociedad, para fortalecernos cada día más. Esta era la presentación y que Dios los bendiga, los acompañe. Espero que haya sido de gran importancia, que les pueda servir. Bendiciones. Chao, chao.